estamos de regreso con este primer bloque de los temas médicos y como les habíamos anunciado, el tema a tratar va a ser bronquiolitis. Y sí, ya se está haciendo difusión por los medios precisamente porque esta es la temporada en donde se esperan el aumento del número de casos, incluso con un comunicado a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. La bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta a los niños menores de 2 años preponderantemente. Es mucho más frecuente en lactantes, especialmente aquellos que son menores de 6 meses. Predominan estos meses de otoño e invierno y un pequeño porcentaje de niños requieren internación, incluso si lo asociamos por el lado de la mortalidad, es baja cuando no existen factores de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. Los gérmenes que habitualmente producen bronquiolitis son los virus, y hay uno en especial que es el virus que se llama sincicial respiratorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis? Tenemos factores de riesgo propios del niño, por ejemplo, la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, prematurez o bajo peso al nacer, y aquellos que presentan desnutrición. Todos estos son factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis. ¿Cuáles son los factores del medio? El hacinamiento, la época invernal, la asistencia a guarderías, el analfabetismo materno, la mamá adolescente, la contaminación ambiental, el tabaquismo en el hogar. Todos estos son factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis propios del medio. Esto se basa en la prevalencia de los gérmenes según la edad de los niños. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Por un lado, de infección respiratoria alta, esto es, 1 a 3 días previos con secreción y congestión nasal, tos y eventualmente pueden o no tener fiebre. O sea que hay que estar atentos porque no siempre se presenta con fiebre. Y también hay que estar atentos porque lo que en un principio puede parecer un resfrío común, una rinitis, puede ser precisamente la primera etapa del desarrollo de una bronquiolitis. ¿Cuáles son los síntomas de infección respiratoria baja que luego se van agregando? Es la respiración acelerada, es cuando respira más veces por minuto. Se le hunde o hay una retracción de la piel entre las costillas. Uno mira el pechito y se ve que se hunde el pechito, dicho en una forma sencilla para que se comprenda. Luego tienen respiración ruidosa y silbidos en el pecho, lo que nosotros denominamos sibilancias. Silban. Y la duración aproximada del cuadro de esto es de 5 días. Ocasionalmente pueden presentar apneas. Estas son pausas de la respiración provocadas por la infección. Son más frecuentes cuanto menor es la edad en los niños. Las señales de gravedad pueden estar en relación con el grado de dificultad para respirar, para alimentarse o para conciliar el sueño, además de otros signos y síntomas clínicos que los evaluará el médico oportunamente en la consulta. Deberán internarse los niños que presenten criterios de gravedad, eso los determina el médico asistente, o cuando las características de la familia no aseguren el adecuado cumplimiento del tratamiento o de los controles del niño. ¿Cuál es la conducta que se recomienda en el domicilio? Siempre que sea posible mantener la lactancia materna y la alimentación que se recomienda en el domicilio. Siempre que sea posible mantener la lactancia materna y la alimentación en general. Se recomienda ofrecer abundante líquido por boca. La administración tiene que ser muy cuidadosa, fraccionada de a poco y pausada para disminuir el riesgo de aspiraciones, que se vaya el líquido para los pulmones, debido a que tiene mayor número de respiraciones y como respira más rápido puede llegar a desviar el recorrido del líquido del esófago hacia la vía respiratoria. En caso de fiebre podrán emplearse antitérmicos del tipo del paracetamol. Los niños que se manejan en forma ambulatoria con bronquiolitis leves no necesitan un aporte suplementario de oxígeno. Precisamente eso lo tiene que evaluar el médico asistente.
Se recomienda a los padres mantener las narinas, o sea, las fosas nasales permeables, mediante la aspiración cuidadosa de las secreciones nasales y mantener al niño en una posición semisentada. Con respecto a la medicación para las bronquiolitis, se emplean broncodilatadores como el salbutamol y la administración de esta medicación se efectúa utilizando en general aerosoles presurizados y aerocámara. Para esto es muy importante seguir una técnica adecuada que debe ser explicada en el momento de la indicación médica. Además, también está la alternativa de ser utilizada la misma medicación por vía nebulizable. Tener presente que no se recomienda el uso de antibióticos, jarabes para la tos o descongestivos para el tratamiento de la bronquiolitis. Acá mandamos un aviso intermedio en este espacio diciendo que no se deben administrar este tipo de medicaciones, no se debe automedicar. Esta medicación, sobre todo en los menores de 1 año, de 2 años, pero mucho más en los de 1 año, es de sumo riesgo, ya que pueden intoxicarse y pueden empeorar los cuadros si no son vistos por el médico oportunamente. Con respecto a los controles que requiere un niño con diagnóstico de bronquiolitis, los que son tratados en domicilio se deben controlar frecuentemente durante las primeras 48 horas y luego periódicamente según la evolución hasta el alta definitiva. En domicilio se deben controlar frecuentemente durante las primeras 48 horas y luego periódicamente según la evolución hasta el alta definitiva. Los padres o encargados del niño deben estar alertas a la aparición de los signos de alarma y empeoramiento que pueden aparecer en la evolución y consultar con el médico en el caso de aparición de dificultad para alimentación o sueño, o que presente una respiración dificultosa o fiebre. Las recomendaciones generales: la prevención de las infecciones respiratorias como la bronquiolitis y la neumonía, de la cual vamos a hablar en el próximo bloque, comienza muy temprano. Esto es y significa controlar el embarazo desde el primer trimestre para prevenir la prematurez y el bajo peso al nacer, que son 2 factores predisponentes para las formas graves de bronquiolitis. Factores de riesgo son. Controlar el embarazo, dijimos. Luego, otra de las recomendaciones, lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. Tener el carnet de vacunación completa de acuerdo a la edad. Ir llevando los controles y llevarlo a vacunar a los chicos. Evitar la contaminación domiciliaria a través del humo de cigarrillo, braseros o cualquier otro irritante de las vías respiratorias. Efectuar la consulta médica precozmente con el inicio de los síntomas. La fuente es la Sociedad Argentina de Pediatría en su página web, en Información para la Comunidad. Agregamos a todo esto que es muy importante ante los niños que presentan cuadros respiratorios, que comienzan como un resfrío común, mantener el contacto médico, realizar la consulta precoz y temprana. Debemos tener presente eso. Las consultas tempranas disminuyen los riesgos de cuadros mucho más graves. Y luego, una vez examinados aquellos pacientitos con problemas de este tipo bronquiolitis o el que fuere, seguir las indicaciones médicas del tratamiento y de los controles y evaluaciones posteriores. Todo esto es muy importante para reducir al mínimo las posibilidades de complicaciones. Y dentro de las medidas para recordar en el hogar, cuando ya fue visto y fue medicado, uno siempre pregunta en las consultas cómo se alimenta, cómo descansa, si respira muy agitado, si hace ruido, si tiene mucha tos. Y cómo lo ven, cómo lo ve la familia, si lo ven muy distinto como es siempre ese bebé o ese niño. Porque todo esto es, a pesar de parecer subjetivo, es muy pero muy importante. Siempre hay que mirar, si deja de alimentarse, tiene dificultad para alimentarse, está respirando más rápido o silba mucho más que antes, piensan que la cosa no está yendo bien, se debe volver a la consulta. Les recuerdo, como siempre, que en nuestra política del programa no se pretende
reemplazar la consulta médica con esto, sino todo lo contrario, es estimular las consultas oportunas, y nada puede reemplazar al examen del niño. Vamos a ir a compartir el segundo tema musical, alejado no de la realidad, sí de lo habitual, dedicado para el Granpa